Lo más difícil en este mundo es adoptar el ánimo de un guerrero, dijo él. De nada sirve estar triste y quejarse, y sentirse justificado de hacerlo, creyendo que alguien nos está siempre haciendo algo. Nadie le está haciendo nada a nadie, mucho menos a un guerrero. Tú estás aquí, conmigo, porque quieres estar aquí. Ya deberías haber asumido la responsabilidad completa, y la idea de que estás a merced del viento debería ser inadmisible. Se puso de pie y empezó a desarmar la jaula. Volvió a poner la tierra en donde la había tomado y cuidadosamente esparció las ramas en el chaparral. Luego cubrió con desechos el círculo limpio, dejando el área como si nada la hubiese tocado jamás. Comenté su eficacia. Dijo que un buen cazador sabría que habíamos estado allí, por más cuidado que él tuviese, porque las huellas de los hombres no pueden borrarse por entero. Tomó asiento con las piernas cruzadas y me indicó sentarme lo más cómodo posible, dando la cara al sitio donde me había enterrado, y quedarme quieto hasta que mi ánimo de tristeza se hubiera disipado. Un guerrero se entierra para hallar poder, no para llorar de pena, dijo. Intenté explicar, pero él me detuvo con un movimiento impaciente de cabeza. Dijo que había tenido que sacarme a prisa de la jaula, porque mi ánimo era intolerable, y él temió que el sitio resintiese mi debilidad y me hiciera daño. La pena no encaja con el poder. El ánimo de un guerrero implica que el guerrero se controla y al mismo tiempo se abandona. ¿Cómo puede ser?, pregunté. ¿Cómo se puede dominar y abandonar al mismo tiempo? Es una técnica difícil, dijo. Pareció cavilar si debería seguir hablando o no. 2 veces estuvo a punto de decir algo, pero se contuvo y sonrió. Todavía no te sobrepones a tu tristeza, dijo. Todavía te sientes débil y no tiene caso hablar ahora del ánimo de un guerrero. Casi 1 hora transcurrió en completo silencio. Luego, don Juan me preguntó de buenas a primeras si había yo logrado aprender las técnicas de soñar que él me enseñó. Yo había practicado asiduamente y tras un esfuerzo monumental pude obtener cierto grado de control sobre mis sueños. Don Juan tenía mucha razón al decir que los ejercicios podían tomarse como diversión. Por primera vez en mi vida esperaba yo con ansia la hora de dormir. Le di un detallado reporte de mi progreso. Aprender a sostener la imagen de mis manos había sido relativamente fácil, una vez que aprendí a darme la orden de mirarlas. Mis visiones, aunque no siempre eran de mis propias manos, duraban un tiempo aparentemente largo, hasta que terminaba por perder el control y sumergirme en sueños comunes, imprevisibles. Yo carecía de toda volición con respecto al momento en que me daba la orden de mirar mis manos o de mirar otros elementos del sueño. Simplemente sucedía. En determinado instante recordaba que debía mirarme las manos y después ver el entorno. Sin embargo, había noches en las que no tenía memoria de haberlo hecho. Don Juan pareció satisfecho y quiso saber cuáles eran los elementos habituales que yo había estado hallando en mis visiones. No se me ocurrió alguno en particular y empecé a elaborar sobre un sueño pesadillesco que había tenido la noche anterior. «Uy, ya te estás haciendo loco», dijo con sequedad. Le dije que estaba anotando todos los detalles de mis sueños. Desde que había empezado la práctica de mirarme las manos, mis sueños habían adquirido mucha intensidad y mi capacidad de evocarlos había aumentado hasta el punto de que me era posible recordar detalles minúsculos. Él dijo que fijarse en eso era una pérdida de tiempo, porque los detalles y la vividez no tenían ninguna importancia. Los sueños comunes se vuelven muy vívidos apenas empiezas a arreglar los sueños, me dijo. Esa vividez y claridad es una barrera formidable, y tú estás peor que cualquiera que yo haya conocido en mi vida. Tienes la peor manía. Escribes todo lo que puedes. Con toda justeza, yo creía estar haciendo lo adecuado.
Llevar un recuerdo meticuloso de mis sueños me daba cierto grado de claridad con respecto a la naturaleza de las visiones que tenía estando dormido. Déjalo, dijo él, imperioso. No sirve de nada. Lo único que estás haciendo es distraerte del propósito del soñar, que es el control y el poder. Se acostó y se cubrió los ojos con el sombrero y habló sin mirarme. Voy a recordarte todas las técnicas que debes practicar. Primero enfocas la mirada en tus manos, como punto de partida. Luego pasas la mirada a otras cosas y les echas vistazos cortos. Enfoca la mirada en tantas cosas como puedas. Recuerda que si solo miras un momento las imágenes no cambian. Luego regresa a tus manos. Cada vez que te miras las manos, renuevas el poder necesario para soñar, con que al principio no mires demasiadas cosas. 4 cada vez serán suficientes. Más adelante podrás irlas aumentando hasta que cubras todas las que quieras, pero apenas las imágenes empiecen a cambiar y sientas que estás perdiendo el dominio, regresa a tus manos. Cuando te sientas capaz de mirar las cosas indefinidamente, estarás listo para una nueva técnica. Te la voy a enseñar ahora, pero no la utilices sino hasta que estés listo. Estuvo callado unos 15 minutos. Por fin se sentó y me miró. El siguiente paso para arreglar los sueños es aprender a viajar. De la misma forma en que has aprendido a mirarte las manos, puedes moverte con la voluntad, ir a cualquier sitio. Primero tienes que determinar a dónde quieres ir. Escoge un lugar bien conocido, puede ser tu escuela, un parque o la casa de un amigo, y luego pon tu voluntad en ir allí. Esta técnica es muy difícil. Debes realizar 2 tareas. Debes trasladarte con la voluntad al sitio específico y luego, cuando hayas dominado esa técnica, tienes que aprender a controlar el tiempo exacto de tu viaje. Mientras anotaba sus palabras, sentía hallarme realmente chiflado. Estaba de hecho anotando aberraciones sin sentido, esforzándome al máximo por seguirlas. Experimenté una oleada de remordimiento y vergüenza. ¿Qué me está usted haciendo, don Juan?, pregunté, sin querer decirlo realmente. Pareció sorprendido. Me miró un instante y luego sonrió. Ya me has preguntado 1000 veces lo mismo. Yo no te estoy haciendo nada. Tú te estás poniendo al alcance del poder. Lo estás cazando y yo nada más te guío. Inclinó la cabeza hacia un lado y me examinó. Me tomó por la barbilla con una mano y por la nuca con la otra y luego movió mi cabeza hacia adelante y hacia atrás. Los músculos de mi cuello estaban muy tensos y el movimiento redujo la tensión. Don Juan alzó los ojos al cielo por un momento y pareció observar algo. Es hora de irse, dijo secamente y se puso en pie. Caminamos más o menos hacia el oriente hasta llegar a un bosquecillo de árboles pequeños, en un valle entre 2 enormes colinas. Eran casi las 5 de la tarde. Don Juan dijo en tono casual que tal vez tuviéramos que pasar la noche en ese lugar. Señaló los árboles y dijo: por ahí hay agua. Tensó el cuerpo y empezó a olfatear el aire. Pude ver los músculos de su estómago contraerse en espasmos cortos, muy rápidos, mientras él exhalaba e inhalaba por la nariz en veloz sucesión. Me instó a imitarlo y a descubrir por mí mismo dónde estaba el agua. Hice la prueba, con renuencia. Tras 5 o 6 minutos de respirar a prisa, me hallaba mareado, pero mi nariz se había despejado en forma extraordinaria, y me era posible detectar el olor de sauces de río. Sin embargo, no podía decir dónde estaban. Don Juan me indicó descansar unos minutos, y luego me puso a olfatear de nuevo. La segunda ronda era más intensa. Pude distinguir una bocanada de olor a sauce que llegaba de mi derecha. Nos encaminamos en esa dirección y hallamos, a cosa de medio kilómetro, un sitio pantanoso con agua estancada.
Rodeándolo, subimos a una meseta plana ligeramente más alta. Encima y en torno de la meseta el chaparral era muy denso. «Este lugar está lleno de pumas y otros gatos de monte más chicos», dijo don Juan. Corrí a su lado y él soltó la risa. «De plano, yo no vendría por aquí para nada», dijo, pero el cuervo señaló en esta dirección. «Debe haber algo especial en este sitio». «¿Tenemos que estar realmente aquí, don Juan?» «Sí, de lo contrario, evitaría yo este sitio». Yo me había puesto extremadamente nervioso. Don Juan me dijo que escuchara sus palabras con toda atención. «Lo único que puede hacerse en este sitio es cazar pumas, así que voy a enseñarte eso. Hay un modo especial de construir una trampa para las ratas de agua que viven cerca de los ojos de agua. Sirven de cebo. Los lados de la jaula están hechos de modo que se caen, y al caer dejan al descubierto púas muy filosas. Las púas no se ven cuando la trampa está puesta y no afectan nada a menos que algo caiga sobre la jaula. En ese caso los lados se caen y las púas atraviesan lo que haya pegado en la trampa. Yo no entendía, pero él trazó un diagrama en el suelo y me mostró que si los soportes verticales de la jaula se colocaban en hoyos cóncavos, hechos en el marco a guisa de pivotes, la jaula se desplomaría para un lado o el otro cuando algo empujara su parte superior. Las púas eran aguzadas, astillas puntiagudas, de manera dura, que se colocaban en todo el contorno del marco y se aseguraban a él. Don Juan dijo que por lo común se ponía una pesada carga de piedras sobre una red de varas conectada a la jaula y colgada encima de ella a buena altura. Cuando el gato montés llegaba a la trampa cebada con las ratas de agua, generalmente intentaba romperla de un fuerte zarpazo. Entonces las púas le atravesaban las patas y el animal, frenético, daba el salto, echándose encima de una avalancha de piedras. «A lo mejor algún día necesitas atrapar un gato montés», dijo don Juan. «Tienen poderes especiales, son tremendos y muy listos, y la única manera de atraparlos es engañándolos con el dolor y con el aroma de los sauces de río». Con rapidez asombrosa armó una trampa y tras larga espera capturó 3 roedores rechonchos con aspecto de ardillas. Me indicó cortar un puñado de mimbres a la orilla del pantano y frotar con ellos mi ropa. Él hizo lo mismo. Luego, con rapidez y habilidad, tejió con juncos 2 sencillas redes portadoras. Recogió del pantano un gran montón de lodo y plantas verdes y lo llevó a la meseta, donde se ocultó. Mientras tanto, los roedores habían empezado a chillar a todo volumen. Don Juan habló desde su escondite para indicarme que usara la otra red, juntara una buena cantidad de plantas y lodo, y trepase las ramas bajas de un árbol cercano a la jaula donde estaban los roedores. Don Juan dijo que no quería hacer ningún daño al puma ni a las ratas de agua, de modo que iba a arrojarle lodo al león si éste se acercaba a la trampa. Me dijo que estuviese alerta y golpeara al puma con mi bulto de lodo después de que él lo hubiera hecho para asustarlo. Me recomendó mucho cuidado para no caer del árbol. Sus instrucciones finales fueron permanecer tan quieto que me confundiera con las ramas. Yo no podía ver dónde estaba don Juan. El chillar de los roedores se hizo extremadamente fuerte. Llegó a estar tan oscuro que apenas me era posible distinguir la configuración general del terreno. Percibí el súbito sonido cercano de pasos suaves y una exhalación felina amortiguada. Luego un gruñido muy suave y las ratas de agua cesaron de chillar. En ese mismo instante vi la masa oscura de un animal justamente debajo del árbol a donde me encontraba, incluso antes de que yo pudiera estar seguro de que era un puma. Se lanzó contra la trampa, pero no llegó a alcanzarla porque algo lo golpeó y lo hizo recular. Arrojé mi bulto, como don Juan me había dicho. No dio en el blanco, pero hizo mucho ruido. En ese instante don Juan soltó una serie de gritos penetrantes que me produjeron escalofríos, y el puma, con extraordinaria agilidad,
saltó a la meseta y desapareció. Don Juan siguió haciendo un rato los ruidos penetrantes y luego me dijo que bajara del árbol, recogiera la jaula con las ratas de agua, corriera a la meseta y llegara lo más rápido posible a donde él se hallaba. En un tiempo increíblemente corto me encontré parado junto a don Juan. Me dijo que imitara sus gritos lo mejor posible para tener al gato a distancia mientras él desarmaba la jaula y liberaba a los roedores. Empecé a gritar, pero no podía producir el mismo efecto. Mi voz estaba ronca a causa de la excitación. Él dijo que me dejara ir y gritara con verdadero sentimiento, porque el león todavía andaba por ahí. De pronto cobré plena conciencia de la situación. El león era real. Prorrumpí en una magnífica serie de gritos penetrantes. Don Juan rió a carcajadas, me dejó gritar un momento y luego dijo que debíamos dejar ese sitio lo antes posible, pues el puma no era ningún tonto, y probablemente estaba en ese momento desandando sus pasos, dirigiéndose a donde nos hallábamos. De seguro nos va a seguir, dijo. Por mucho cuidado que tengamos, dejaremos un rastro del ancho de la carretera panamericana. Caminé muy cerca de don Juan. De vez en cuando él se detenía en un instante a escuchar. En determinado momento echó a correr en la oscuridad, y yo lo seguí con las manos extendidas frente a los ojos para protegerme de las ramas. Por fin llegamos al pie del risco donde estuvimos antes. Don Juan dijo que si lográbamos trepar a la cima sin que el león nos atacara estaríamos a salvo. Tomó la delantera para mostrarme el camino. Empezamos a trepar en la oscuridad. No supe cómo, pero lo seguí con paso firme y certero. Cuando estábamos cerca de la cima oí un peculiar clamor animal. Era casi como el mugido de una vaca, pero un poco más largo y más áspero. ¡Arriba, arriba!, gritó don Juan. Trepé velozmente en la oscuridad total, adelantándome a don Juan. Cuando él llegó al remate plano del risco, yo ya estaba sentado recuperando el aliento. Rodó por el suelo. Por un segundo pensé que el esfuerzo había sido demasiado para él, pero en realidad estaba riendo de mi raudo ascenso. Estuvimos sentados en un par de horas por completo silencio, y luego emprendimos la marcha hacia el coche. Domingo, septiembre 3 de 1961. Don Juan no estaba en la casa cuando desperté. Trabajé mis notas y tuve tiempo de juntar leña en el chaparral circundante antes de que él regresara. Me hallaba comiendo cuando entró en la casa. Empezó a reír de lo que llamaba mi rutina de comer al mediodía, pero tomó de mis emparedados. Le dije que lo ocurrido con el puma era desconcertante para mí. En retrospectiva parecía enteramente irreal. Era como si todo se hubiera escenificado para mi beneficio. La sucesión de eventos fue tan rápida que no tuve en realidad tiempo de asustarme. Tuve tiempo para actuar, pero no para deliberar sobre mis circunstancias. Al escribir mis notas se planteó la interrogante de si había visto realmente al puma. La alucinación de la rama seca estaba todavía fresca en mi memoria. Era un puma, dijo don Juan en tono imperioso. ¿Era un verdadero animal de carne y hueso? Seguro. Le dije que mis sospechas habían despertado a causa del fácil desarrollo de todo el evento. Era como si el gato hubiera estado allí aguardando y hubiera sido entrenado para hacer exactamente lo que don Juan planeara. Mi alud de observaciones escépticas no le hizo la menor mella. Se rió de mí. Eres un tipo chistoso, dijo. Tú viste y oíste al gato. Estaba abajito del árbol donde tú estabas. Si no te olfateó y te saltó fue por los mimbres. Matan cualquier otro olor, hasta para los gatos. Tú tenías en los brazos una carga de lodo. Dije que no era que dudara de él, sino que todo lo ocurrido aquella noche era extremadamente ajeno a los sucesos de mi vida cotidiana. Durante un rato, al escribir mis notas, tuve incluso el sentimiento de que don Juan podía haber hecho el papel de león,
Sin embargo, hube de descartar la idea porque yo había visto realmente la silueta oscura de un animal de 4 patas lanzándose hacia la jaula y luego saltando la meseta. «¿Por qué te haces tanto lío?», dijo él. «No era más que un gato grande. Ha de haber miles de gatos en esos montes». «Gran cosa. Como de costumbre diriges la atención a donde no debes». No importa para nada que fuera un puma o mis calzones. Lo que sentías en ese instante era lo que contaba. En toda mi vida yo nunca había visto ni oído la ronda de un gran felino salvaje. Al pensar en ello no podía reponerme del hecho de haber estado a tan poca distancia de uno. Don Juan escuchó pacientemente mientras yo repasaba toda la experiencia. «¿Por qué tanta reverencia con el gatote?», preguntó con expresión inquisitiva. «Has estado cerca de casi todos los animales que viven por aquí y jamás te han impresionado tanto. ¿Te gustan los gatos? ¿No? Bueno, entonces olvídalo. De cualquier modo, la lección no tenía nada que ver con cazar leones». «¿Y con qué tenía que ver?». «El cuervito me señaló este sitio específico, y en ese sitio vi la oportunidad de hacerte entender cómo actúa uno cuando tiene ánimo de guerrero. Todo lo que hiciste anoche lo hiciste con un ánimo correcto. Tenías control y a la vez estabas abandonado cuando saltaste del árbol para recoger la jaula y llevármela corriendo. No te paralizó el miedo, y luego, casi en lo alto del risco, cuando el león soltó un grito, te moviste muy bien. Estoy seguro de que no creerías lo que hiciste si vieras el risco de día. Tenías cierto grado de abandono, y al mismo tiempo cierto grado de control sobre ti mismo. No te soltaste al grado de orinarte en los calzones, pero te soltaste y trepaste ese muro en completa oscuridad. Podrías haber dado un paso en falso y matarte. Trepar ese muro en la oscuridad requería que te contuvieras y te soltaras al mismo tiempo. Eso es lo que yo llamo el ánimo de un guerrero. Dije que cuanto hubiese hecho aquella noche fue el producto de mi miedo y no el resultado de ningún estado de dominio y abandono. Lo sé, dijo sonriendo, y quise enseñarte que te puedes espolear más allá de tus límites si estás en el ánimo correcto. Un guerrero crea su propio ánimo. Tú no lo sabías. El miedo te metió en el ánimo de un guerrero, pero ahora que lo conoces, cualquier cosa puede servir para que te metas en él. Quise discutir, pero mis razones no eran claras. Experimentaba una molestia inexplicable. «Es conveniente actuar siempre con ese ánimo», prosiguió. «Acaba con la idiotez y lo deja a uno purificado. Te sentiste muy bien cuando llegaste a la cima del risco, ¿o no?». Le dije que comprendía lo que me estaba diciendo, pero sentía que sería idiota tratar de aplicar sus enseñanzas a mi vida cotidiana. «Uno necesita el ánimo de un guerrero para cada uno de sus actos», dijo. «De otro modo, uno se enchueca y se afea. No hay poder en una vida que carece de este ánimo. Mírate tú mismo. Todo te ofende y te inquieta. Chillas y te quejas y sientes que todo el mundo te hace bailar a su son. Eres una hoja a merced del viento. No hay poder en tu vida. Qué feo debe de sentirse eso. Un guerrero, en cambio, es un cazador. Todo lo calcula. Eso es control, pero una vez terminados sus cálculos actúa. Se deja ir. Eso es abandono. Un guerrero no es una hoja a merced del viento. Nadie lo empuja, nadie lo obliga a hacer cosas en contra de sí mismo o de lo que juzga correcto. Un guerrero está entonado para sobrevivir, y sobrevive del mejor modo posible. Me gustó su posición, aunque la consideré falta de realismo. Parecía demasiado simplista para el complejo mundo donde yo vivía. Rió de mis argumentos y yo insistí en que el ánimo de un guerrero no podía, en modo alguno, ayudarme a superar el sentimiento de ofensa o el daño concreto, nacidos de las acciones de mis semejantes, como en el caso hipotético de ser vejado físicamente por una persona cruel y maliciosa, colocada en una posición de autoridad. Se carcajeó y admitió que el ejemplo venía al caso. Un guerrero podría sufrir daño, pero no ofensa, dijo. Para un guerrero no hay nada ofensivo en los actos de sus semejantes mientras él mismo esté actuando dentro del ánimo correcto.
La otra noche no te ofendiste con el gato. El hecho de que nos persiguió no te hizo enojar. No te oí maldecirlo, ni te oí decir que no tuviera derecho a seguirnos. Fácilmente podría haber sido un gato cruel y malicioso. Pero eso no te preocupaba mientras tratabas de huirle. Lo único que venía al caso era sobrevivir. Y eso lo hiciste muy bien. Si hubieras estado solo y el puma te hubiera alcanzado y hecho garras, jamás habrías pensado siquiera en quejarte o en sentirte ofendido por sus actos. El ánimo de un guerrero no es tan descabellado para tu mundo, ni para el de nadie. Lo necesitas para salirte de todas las idioteces. Expliqué mi forma de razonar. El puma y mis semejantes no estaban en el mismo nivel, porque yo conocía los recovecos humanos pero no sabía nada del puma. Lo que me ofendía de mis semejantes era que actuaban con malicia y a sabiendas. Ya sé, dijo don Juan. Lograr el ánimo de un guerrero no es cosa sencilla, es una revolución. Considerar iguales al puma y a las ratas de agua y a nuestros semejantes es un acto magnífico del espíritu del guerrero. Se necesita poder para llevarlo a cabo. Una batalla de poder. Jueves, diciembre 28 de 1961. Iniciamos un viaje a primera hora de la mañana. Fuimos hacia el sur y luego hacia el este, a las montañas. Don Juan llevó guajes con comida y agua. Comimos en mi coche antes de empezar a caminar. No te me despegues, dijo. Esta es una región que no conoces y no hay necesidad de arriesgarse. Vas en busca de poder y todo cuanto haces cuenta. Vigila el viento, sobre todo al fin del día. Observa cuando cambie de dirección y cambia tu posición para que yo te resguarde siempre de él. ¿Qué vamos a hacer en estas montañas, don Juan? Estás cazando poder. Digo, ¿qué vamos a hacer en particular? No hay plan cuando se trata de cazar poder. Cazar poder o cazar animales es lo mismo. Un cazador caza lo que se le presente, así que debe estar siempre preparado. Ya sabes del viento y puedes cazar por ti mismo el poder del viento. Pero hay otras cosas que no conoces y que son como el viento, centro de poder a ciertas horas en ciertos lugares. El poder es un asunto muy peculiar. No puedo decir con exactitud lo que realmente es un sentimiento que uno tiene sobre ciertas cosas. El poder es personal, pertenece a uno nada más. Mi benefactor, por ejemplo, podía enfermar de muerte a una persona con solo mirarla. Las mujeres se consumían después de que él les ponía los ojos encima. Pero no enfermaba a la gente todo el tiempo, nada más cuando intervenía su poder personal. ¿Cómo elegía a quién enfermar? Eso no lo sé, ni él mismo lo sabía. Así es el poder. Te manda y sin embargo te obedece. Un cazador de poder lo atrapa y luego lo guarda como su hallazgo personal. Así el poder personal crece y puede darse el caso de un guerrero que de tanto poder personal que tiene, se hace hombre de conocimiento. ¿Cómo guarda uno el poder, don Juan? Eso también es un sentimiento. Depende de la clase de persona que sea el guerrero. Mi benefactor era un hombre de naturaleza violenta. Guardaba poder a través de ese sentimiento. Todo cuanto hacía era fuerte y directo. Dejaba la impresión de algo que pasaba aplastando las cosas, y todo cuanto le ocurrió tuvo lugar de ese modo. Me declaré incapaz de comprender cómo se almacenaba el poder a través de un sentimiento. No hay forma de explicarlo. Tienes que hacerlo tú mismo. Recogió los guajes de comida y los ató a sus espaldas. Me entregó un cordel con 8 trozos de carne seca colgados de él, e hizo que me lo pusiera al cuello. Esta es la comida de poder, dijo. ¿Qué es lo que la hace comida de poder, don Juan? Es la carne de un animal que tenía poder. Un venado único. Mi poder personal me lo trajo. Esta carne nos mantendrá durante semanas enteras, durante meses si es necesario. Vela mascando por pedacitos, y máscala muy bien, que el poder se hunda despacio en tu cuerpo. Echamos a andar. Eran casi las 11 de la mañana. Don Juan me recordó una vez más el procedimiento a seguir. Vigila el viento, dijo. No dejes que te haga perder el paso.
y no dejes que te fatigue. Masca tu comida de poder, y escóndete del viento detrás de mi cuerpo. El viento no me hará daño a mí, nos conocemos muy bien. Me guió a una vereda que iba recta hacia las altas montañas. El día era nublado y estaba a punto de llover. Pude ver cómo, de lo alto de las montañas, nubes bajas y niebla descendían a la zona donde estábamos. Caminamos en completo silencio hasta eso de las 3 de la tarde. Masticar la carne seca era en verdad vigorizante, y observar los cambios repentinos en la dirección del viento se convirtió en un asunto misterioso, hasta el punto de que todo mi cuerpo parecía sentir los cambios antes de que ocurrieran. Tenía la impresión de poder sentir las oleadas de aire como una especie de presión en la parte superior de mi pecho, en los bronquios. Cada vez que me hallaba a punto de sentir una racha de viento, experimentaba una comezón en el pecho y la garganta. Don Juan se detuvo un momento y miró en torno. Pareció orientarse y dio vuelta a la derecha. Noté que también mascaba carne seca. Yo me sentía muy fresco y no tenía nada de cansancio. La tarea de atender a los cambios en el viento había sido tan absorbente que no tuve conciencia del tiempo. Nos adentramos en una profunda cañada y luego subimos uno de sus lados hasta una pequeña meseta en la empinada ladera de una montaña enorme. Estábamos bastante alto, casi en la cima. Don Juan trepó a una gran roca en el extremo de la meseta y me ayudó a hacer lo mismo. La roca estaba colocada en tal forma que parecía una cúpula sobre muros escarpados. Le dimos la vuelta, caminando despacio. Finalmente tuve que sentarme para seguir el recorrido, haciéndome a la superficie con los talones y las manos. Estaba empapado de sudor y tenía que secarme las manos repetidas veces. Desde el otro lado pude ver una cueva muy grande, de escasa hondura, cerca de la cima de la montaña. Parecía un recinto esculpido en la roca. La erosión había formado en la piedra arenisca una especie de balcón con 2 columnas. Don Juan dijo que íbamos a acampar allí, que ese era un sitio muy seguro por ser demasiado poco profundo para cubil de leones o de cualquier otra fiera, demasiado abierto para nido de ratas y demasiado ventoso para los insectos. Rió y dijo que era un sitio ideal para el hombre, porque ninguna otra criatura viviente podía soportarlo. Trepó hacia allá como una cabra montés. Me maravilló su estupenda agilidad. Lentamente me arrastré, sentado roca abajo, y luego traté de subir corriendo la ladera de la montaña con el fin de alcanzar la saliente. Los últimos metros me agotaron por completo. En son de broma pregunté a don Juan cuántos años tenía en realidad. Opiné que, para llegar al lugar como él lo había hecho, era necesario ser muy joven y estar en perfectas condiciones. Soy tan joven como quiero, dijo él. Eso también es cosa de poder personal. Si vas juntando poder, tu cuerpo puede realizar hazañas increíbles. En cambio, si disipas el poder, te pones viejo y gordo de la noche a la mañana. El largo de la saliente estaba orientado en una línea este-oeste. El lado abierto de la configuración, que semejaba un balcón, quedaba hacia el sur. Caminé hasta el extremo este. La vista era estupenda. La lluvia nos había sacado la vuelta. Se veía como una lámina de material transparente colgada sobre la tierra baja. Don Juan dijo que teníamos suficiente tiempo para construir un albergue. Me dijo que apilara todas las rocas que pudiese llevar al reborde mientras él juntaba ramas para hacer un techo. En 1 hora había construido un muro de 30 centímetros de espesor en el extremo oriental de la saliente. Tendría más de medio metro de largo y casi 1 metro de alto. Tejiendo y atando unos bultos de ramas que había reunido, don Juan hizo un techo, lo aseguró a 2 palos largos, terminados en horqueta. Otro lado del mismo largo, sujeto al techo en sí, lo sostenía del otro lado del muro. La estructura parecía una meseta alta con 3 patas. Don Juan tomó asiento bajo ella,
cruzando las piernas en la orilla misma del reborde. Me indicó sentarme junto a él a su derecha. Permanecimos callados un rato. Don Juan rompió el silencio. Dijo en un susurro que yo debía actuar como si no hubiera nada fuera de lo común. Pregunté si habría de hacer algo en particular. Respondió que me pusiera a escribir como si estuviera ante mi escritorio sin ninguna otra preocupación en el mundo. En determinado momento él me daría un codazo y entonces yo debía mirar hacia donde sus ojos señalaran. Me advirtió que viera lo que viese, no pronunciara una sola palabra. Solo él podía hablar con impunidad, porque era conocido de todos los poderes en esas montañas. Seguí sus instrucciones y escribí durante más de una hora. Me embebí en la tarea. De pronto sentí un leve toque en el brazo y vi que los ojos y la cabeza de don Juan se movían para señalar un banco de niebla que se hallaba a unos 200 metros de distancia y descendía de la cima de la montaña. Don Juan me susurró al oído en un tono apenas audible incluso a tan corta distancia. Mueve los ojos de un lado a otro a lo largo del banco de niebla, dijo. Pero no lo mires de lleno, abre y cierra los ojos y no los enfoques en la niebla. Cuando veas un sitio verde en el banco de niebla, señálamelo con los ojos. Moví los ojos de izquierda a derecha a lo largo del banco de niebla, que lentamente caía sobre nosotros. Pasó tal vez media hora. Estaba oscureciendo. La niebla se movía con extrema lentitud. En cierto momento, tuve la sensación súbita de haber vislumbrado un leve resplandor a mi derecha. En un principio creí haber visto un sector de matorral verde a través de la niebla. Al mirarlo, directamente no notaba nada, pero mirando sin enfocar, podía percibir una vaga zona verdosa. La señalé a don Juan. Él achicó los ojos y la observó. «Enfoca los ojos en ese lugar», me susurró al oído. «Mira sin parpadear hasta que veas». Quise preguntar qué se suponía que yo viera, pero él me miró con fiereza, como para recordarme que no debía hablar. Observé de nuevo. El trozo de niebla que había descendido colgaba como un pedazo de materia sólida. Se alineaba en el sitio justo donde advertí el tinte verde. Conforme mis ojos se fatigaban de nuevo y visqueaban, vi primero el trozo de niebla superpuesto al banco de niebla, y luego vi entre ambos una delgada tira de niebla que parecía una escueta estructura sin soportes, un puente que unía la montaña por encima de mí y el banco de niebla frente a mí. Por un momento creí ver cómo la niebla transparente empujaba montaña abajo por el viento. Pasaba por el puente sin alterarlo. Era como si el puente fuese en verdad sólido. En cierto instante el espejismo se hizo tan completo que yo podía discernir la oscuridad de la parte bajo el puente propiamente dicho, en contraste con el claro color arenoso de su costado. Atónito contemplé el puente, y entonces me alcé a su nivel. O bien el puente bajó al mío. De pronto me hallaba mirando una viga recta frente a mí. Era una viga sólida, inmensamente larga, angosta y sin barandales, pero lo bastante amplia para caminar sobre ella. Don Juan me sacudió vigorosamente por el brazo. Sentí mi cabeza oscilar de arriba a abajo y luego noté que los ojos me ardían terriblemente. Me los froté en forma por entero inconsciente. Don Juan siguió sacudiéndome hasta que volví a abrirlos. Virtió agua del guaje en el cuenco de su mano y me roció la cara. La sensación fue muy desagradable. Tan fría estaba el agua que sentí las gotas como llagas en la piel. Advertí entonces que tenía el cuerpo muy caliente. Estaba febril. Apresuradamente don Juan me dio de beber y luego salpicó agua en mis oídos y mi cuello. Oí muy fuerte un grito de ave extraño y prolongado. Don Juan escuchó con atención un instante y luego empujó con el pie las rocas del muro, derribando el techo. Lo arrojó en los matorrales y una por una tiró las piedras por el borde. «Bebe un poco de agua y masca tu carne», susurró en mi oído.
No podemos quedarnos aquí. Ese grito no fue de un pájaro. Descendimos del reborde y empezamos a caminar aproximadamente hacia el este. De un momento a otro oscureció tanto que era como si hubiese una cortina frente a mis ojos. La niebla se antojaba una barrera impenetrable. Nunca me había dado cuenta de lo paralizante que era la niebla de noche. No podía concebir cómo caminaba don Juan. Yo me hacía a su brazo como un ciego. De algún modo tenía la sensación de caminar al borde de un precipicio. Mis piernas rehusaron seguir adelante. Mi razón confiaba en don Juan y se hallaba dispuesta a proseguir, pero no así mi cuerpo, y don Juan tuvo que arrastrarme en la oscuridad total. Debe haber conocido el terreno hasta el último detalle. En cierto punto se detuvo y me hizo tomar asiento. Yo no me atrevía a soltar su brazo. Mi cuerpo sentía, sin el menor lugar a dudas, que me hallaba sentado en un monte pelado con forma de cúpula y que si yo me movía una pulgada a la derecha caería, sobrepasado el punto de tolerancia, en un abismo. Estaba yo absolutamente seguro de encontrarme en la ladera curva, porque mi cuerpo se movía inconscientemente a la derecha. Pensé que lo hacía para conservar la verticalidad, de modo que intenté compensar inclinándome a la izquierda, contra don Juan, lo más posible. De repente don Juan se apartó de mí, y sin el apoyo de su cuerpo caí al suelo. Al tocar tierra recobré mi sentido del equilibrio. Yacía en un área llana. Empecé a explorar a tientas mi entorno inmediato. Reconocí hojas y ramas secas. Hubo un súbito relámpago que iluminó toda la zona y un trueno tremendo. Vi a don Juan de pie a mi izquierda. Vi árboles enormes y una cueva a pocos metros detrás de él. Don Juan me dijo que me metiera en el hoyo. Entré por él, reptando, y me senté de espaldas contra la roca. Sentí a don Juan inclinarse sobre mí para susurrar que yo debía guardar silencio completo. Hubo 3 relámpagos uno tras otro. De un vistazo percibí a don Juan sentado a mi izquierda con las piernas cruzadas. La cueva era una configuración cóncava lo bastante grande para que 2 o 3 personas se sentaran dentro. El hoyo parecía haber sido labrado en la parte inferior de un peñasco. Sentí que en verdad había sido perspicaz al entrar arrastrándome, porque de haberlo hecho erguido me habría golpeado la cabeza contra la roca. El brillo de los relámpagos me daba una idea de la densidad del banco de niebla. Noté los troncos de árboles gigantescos como siluetas oscuras contra la opaca masa gris claro de la niebla. Don Juan susurró que la niebla y el rayo estaban confabulados y que yo debía realizar una vigilia agotadora porque estaba metido en una batalla de poder. En ese momento un espléndido destello hizo fantasmagórica toda la escena. La niebla era como un filtro blanco que escarchaba la luz de la descarga eléctrica y la difundía uniformemente. La niebla era como una densa sustancia blanquecina colgada entre los altos árboles, pero justo frente a mí, al nivel del suelo. La niebla estaba disipándose. Discerní con claridad las características del terreno. Estábamos en un bosque de pinos. Árboles de gran altura nos rodeaban. Eran tan extremadamente grandes que, de no haber sabido previamente nuestro paradero, yo podría haber jurado que nos hallábamos entre los gigantescos pinos rojos de California. Hubo un bombardeo de rayos que duró varios minutos. Cada destello hacía más discernibles los detalles que yo había observado. Al frente de mí un sendero definido. No tenía vegetación, parecía terminar en un espacio despejado de árboles. Los relámpagos eran tan frecuentes que no me era posible saber de dónde venía cada uno. Sin embargo, el contorno se iluminaba tan profusamente que me sentía mucho más tranquilo. Mis temores e incertidumbres habían desaparecido apenas hubo luz suficiente para alzar la pesada cortina de la oscuridad. Así, cuando se produjo una larga pausa entre los destellos, la negrura en torno ya no me desorientó.
Don Juan susurró que probablemente ya había yo vigilado bastante y que debía enfocar mi atención en el sonido del trueno. Para mi asombro advertí que no había hecho ningún caso del trueno, pese al hecho de que en verdad era tremendo. Don Juan añadió que siguiera yo el sonido y mirara en la dirección de la cual parecía venir. Ya no había estallidos continuos de rayos y truenos, sino sólo destellos esporádicos de luz y sonidos intensos. El trueno parecía venir siempre de mi derecha. La niebla se alzaba y ya, acostumbrado a las tinieblas, yo podía discernir masas de vegetación. El rayo y el trueno continuaban, y de pronto se abrió todo el lado derecho y pude ver el cielo. La tormenta eléctrica parecía desplazarse hacia mi derecha. Hubo otro relámpago y vi una montaña distante a mi extrema derecha. La luz iluminó el trasfondo, dejando en silueta la voluminosa masa de la montaña. Vi árboles en su cima, parecían pulcros, recortes negros, superpuestos al cielo blanco brillante. Vi incluso nubes tipo cúmulo sobre las montañas. La niebla se había disipado por entero en torno nuestro. Soplaba un viento continuo y yo oía crujir las ramas de los grandes árboles a mi izquierda. La tormenta eléctrica estaba demasiado lejos para iluminar los árboles, pero sus masas oscuras permanecían discernibles. La luz de la tormenta me permitió establecer, sin embargo, que había a mi derecha una cordillera distante y que el bosque se hallaba limitado hacia el lado izquierdo. Al parecer miraba yo un valle oscuro, que no podía ver en absoluto. La cordillera sobre la cual tenía lugar la tormenta eléctrica estaba en el otro lado del valle. Entonces comenzó a llover. Pegué la espalda a la roca lo más que pude. Mi sombrero servía como una buena protección. Me hallaba sentado con las rodillas contra el pecho, y solo se mojaron mis pantorrillas y mis zapatos. Llovió largo rato. La lluvia era tibia. La sentía contra los pies, y luego me dormí. Me despertó el ruido de los pájaros. Miré alrededor buscando a don Juan. No estaba allí. De ordinario me hubiera preguntado si no me habría dejado solo en ese sitio, pero el sobresalto de ver en torno casi me paralizó. Me puse en pie. Mis piernas estaban empapadas. El ala de mi sombrero se había reblandecido y tenía un poco de agua que me cayó encima. No estaba en ninguna cueva, sino bajo unos arbustos espesos. Experimenté un momento de confusión sin paralelo. Me hallaba parado en un pedazo de tierra llana entre dos cerritos cubiertos de matas. No había árboles a mi izquierda ni valle a mi derecha. Justo frente a mí, donde vi el camino en el bosque, había un arbusto gigantesco. Rehusé creer lo que presenciaba. La incongruencia de mis dos versiones de realidad me hizo tantalear en busca de cualquier explicación. Se me había ocurrido que era perfectamente posible que don Juan, aprovechando mi profundo sueño, me hubiera llevado a cuestas hasta otro sitio sin despertarme. Examiné el lugar donde había estado dormido. La tierra estaba seca, y lo mismo en el sitio de junto el que ocupó don Juan. Lo llamé un par de veces y luego tuve un ataque de angustia y bramé su nombre lo más fuerte que pude. Salió detrás de unas matas. Inmediatamente me di cuenta de que él sabía lo que pasaba. Su sonrisa tenía tanta malicia que acabé por sonreír a mi vez.